Imagina por un momento que llevas una mochila en tu espalda, pero no es una mochila cualquiera. Con cada paso que das en la vida, esta mochila se vuelve más y más pesada. Adentro no llevas ropa ni libros. Adentro llevas tus preocupaciones por el dinero, el miedo por la salud de tus hijos, la ansiedad por ese conflicto en tu matrimonio que parece no tener solución, la incertidumbre de tu futuro laboral. Llevas ahí tus errores del pasado que no te perdonas y el terror a lo que pueda pasar mañana. Sientes el peso, ¿verdad? Ese dolor en los hombros, esa presión en el pecho que a veces no te deja respirar profundamente. Ahora, hazte esta pregunta. ¿Qué pasaría si hoy, en este preciso instante, decidieras quitarte esa mochila y entregarla? No dejarla en el suelo, no. Entregarla en las manos del único ser en el universo capaz de sostener el cosmos con una palabra y al mismo tiempo secar tus lágrimas. ¿Qué pasaría si entregaras absolutamente todo en las manos de Dios? ¿Te imaginas la ligereza? ¿Te imaginas el silencio mental de saber que ya no depende de ti? La mayoría de nosotros decimos que confiamos en Dios, cantamos himnos sobre la fe y leemos versículos sobre su poder. Pero en la práctica, en la intimidad de nuestra mente a las 3 de la mañana, cuando el insomnio ataca, seguimos aferrados al control. Tenemos miedo de soltar porque creemos que si nosotros no lo arreglamos, nadie lo hará. Creemos que entregarle todo a Dios es una forma de resignación pasiva. O peor aún, tenemos el terror secreto de que si le damos el control a Dios, Él no hará lo que nosotros queremos que haga. Pero hoy vengo a decirte algo que puede cambiar tu vida espiritual para siempre. La verdadera paz no se encuentra en que las cosas salgan como tú quieres, sino en saber que quien tiene el control te ama más de lo que tú te amas a ti mismo. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque vamos a explorar el secreto más profundo de la fe bíblica. No vamos a hablar de una fe superficial de pensar positivo. Vamos a entrar en la dimensión de la entrega total. Vamos a descubrir qué sucede en el mundo espiritual cuando un ser humano se atreve a soltar el volante y dejar que Dios conduzca. Te aseguro que lo que está al otro lado de esa entrega es una vida que ni siquiera te has atrevido a soñar. La pregunta no es si Dios puede encargarse de tus problemas. La pregunta es, ¿estás dispuesto a soltarlos? Para entender la magnitud de esto, necesitamos ir directamente a lo que dice la palabra de Dios. En el Salmo 55:22, la Biblia nos da una orden imperativa, no una sugerencia. Dice, «Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo». Quiero que analicemos esta palabra, echa. En el idioma original hebreo, esta palabra implica lanzar, arrojar con fuerza, desprenderse de algo para transferirlo a otro lugar. No dice, comparte tu carga con Dios, como si Él te ayudara a cargar un extremo del sofá y tú el otro. Dice, echa. Significa que tú dejas de cargarla para que Él la tome por completo. Vivimos en una cultura que glorifica el control. Se nos enseña a ser los arquitectos de nuestro propio destino, a tener un plan A, un plan B y un plan C. Y aunque la responsabilidad y la planificación son bíblicas, la obsesión por controlar el resultado final es una forma de ateísmo práctico. Cuando tú insistes en preocuparte obsesivamente por algo que ya le oraste a Dios, lo que estás diciendo con tus acciones es, Dios, no creo que seas lo suficientemente bueno, o lo suficientemente poderoso, o lo suficientemente sabio para manejar esto, así que mejor me preocupo yo. Y esa actitud, hermano o hermana, es lo que bloquea el fluir del poder de Dios en tu vida. El apóstol Pedro, en 1 Pedro 5:7, nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nota que dice, toda. No dice, echa las ansiedades grandes que no puedes manejar y quédate con las pequeñas. Dice, toda.
El secreto de la fe radica en la totalidad de la entrega. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque entregar significa morir al yo, significa admitir nuestra vulnerabilidad, significa reconocer que no somos Dios. Pero aquí está la paradoja gloriosa del reino. Solo cuando pierdes el control en las manos de Dios es cuando realmente ganas la victoria sobre tu situación. Piensa en esto por un segundo. Cuando tú intentas controlar a tu pareja, a tus hijos, a tu jefe o a tus finanzas con tus propias fuerzas, ¿qué obtienes? Estrés, fricción, agotamiento y a menudo peores resultados. Pero cuando entregas esa situación en las manos de Dios, activas una ley espiritual superior. Dejas de operar bajo la ley del esfuerzo humano y comienzas a operar bajo la ley de la gracia y el favor divino. ¿Te ha pasado alguna vez que después de luchar meses con un problema sin solución, finalmente te rendiste, dijiste, Señor, no puedo más, hazlo tú? Y de repente, en cuestión de días u horas, la solución apareció de la forma más inesperada? Eso no fue coincidencia, eso fue el resultado de quitar tus manos para que las manos de Dios pudieran moverse. Ahora quiero profundizar en lo que realmente significa entregar todo. No es un acto emocional de un domingo en la iglesia, es una disciplina diaria de la mente y el espíritu. Y para ilustrar esto, quiero llevarte a una de las historias más dramáticas y desgarradoras de toda la Biblia. Una historia que define lo que es la entrega absoluta. Estoy hablando de Abraham y su hijo Isaac, en Génesis capítulo 22. Imagina la escena. Dios le había prometido a Abraham un hijo, y después de décadas de espera, de milagros, de risas y de lágrimas, llega Isaac. Isaac no era solo un niño, era la promesa cumplida, era la evidencia de la fidelidad de Dios, era el futuro, era todo lo que Abraham amaba. Y un día Dios le dice a Abraham, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Quiero que sientas el peso de esto. Dios no le pidió a Abraham una oveja, no le pidió dinero, no le pidió que ayunara, le pidió lo que más amaba. Le pidió aquello en lo que Abraham había puesto su esperanza y su seguridad. Dios le estaba diciendo, Abraham, ¿confías en mí o confías en la promesa que te di? ¿Me amas a mí o amas la bendición que te di? Y aquí es donde muchos de nosotros fallamos. Amamos la bendición, pero no confiamos plenamente en el bendecidor cuando nos pide que soltemos. Y quiero preguntarte algo muy serio. ¿Qué es tu Isaac hoy? ¿Qué es eso que tienes agarrado con tanta fuerza que te da miedo soltar? ¿Es tu carrera profesional? ¿Es una relación sentimental que sabes que no te conviene, pero tienes miedo a estar solo? ¿Es tu reputación? ¿Es el control sobre la vida de tus hijos adultos? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leer tu experiencia y saber qué área te está costando más entregar, porque al escribirlo, das el primer paso para soltarlo. Abraham se levantó muy de mañana. La Biblia no dice que discutió con Dios, no dice que lloró toda la noche, aunque seguramente su corazón estaba destrozado. Dice que se levantó y obedeció. Caminaron 3 días, 3 días de silencio, 3 días donde Abraham tuvo tiempo de sobra para arrepentirse, para dar media vuelta, para pensar que se había vuelto loco. Pero él siguió caminando hacia el monte de la entrega. ¿Sabes por qué? Porque Abraham conocía el carácter de Dios. Hebreos 11:19 nos revela lo que Abraham pensaba, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Abraham tenía una fe tan radical que creía que si Dios le pedía a Isaac, Dios tenía un plan para devolvérselo o para hacer algo superior. Cuando llegaron al lugar, Abraham construyó un altar. Quiero que visualices esto: poner la leña, atar a su hijo, ponerlo sobre la leña, levantar el cuchillo.
En ese momento Abraham había entregado absolutamente todo, no se guardó nada. En su corazón Isaac ya había sido entregado. Y justo en ese instante, cuando la entrega fue total, el ángel de Jehová le gritó desde el cielo: «Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». Y aquí viene la revelación poderosa. Cuando Abraham entregó a Isaac, Dios no se quedó con el niño. Dios se lo devolvió, pero se lo devolvió transformado. Ahora Isaac no era solo un hijo de la vejez, era el hijo de la promesa probada. Y no solo eso, sino que Dios proveyó un carnero trabado en un zarzal para el sacrificio. Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Escúchame bien. La provisión de Dios, el Jehová Jireh, se manifiesta en el monte de la entrega. Muchos cristianos no ven la provisión sobrenatural de Dios porque nunca han subido al monte a entregar su Isaac. Quieren la provisión sin la rendición. ¿Qué pasaría si entregaras absolutamente todo? Pasaría que conocerías a Dios como tu proveedor de una manera que nunca antes has experimentado. Pasaría que la ansiedad, que ha sido tu compañera de cuarto durante años, tendría que hacer las maletas e irse, porque donde hay confianza total no hay espacio para el temor. Pasaría que tus relaciones sanarían, porque dejarías de intentar cambiar a las personas y dejarías que el Espíritu Santo haga la obra que solo Él puede hacer. Pero hay un obstáculo gigante que nos impide hacer esto. Se llama falsa responsabilidad. El enemigo nos susurra: si tú no te preocupas, eres irresponsable. Si tú no manipulas la situación, todo se va a derrumbar. Eso es una mentira del infierno. La verdadera responsabilidad espiritual es hacer lo que Dios te manda a hacer y dejar los resultados que tú no puedes controlar en sus manos. Hay una diferencia abismal entre ocuparse y preocuparse. Ocuparse es actuar con sabiduría sobre lo que está a tu alcance. Preocuparse es intentar controlar mentalmente lo que está fuera de tu alcance. Antes de continuar con el siguiente punto crucial sobre cómo distinguir entre tu parte y la parte de Dios, si este mensaje está hablando a tu corazón y sientes que necesitas aprender a soltar esas cargas pesadas, te invito a suscribirte al canal. Cada vez que te suscribes y activas la campanita, nos ayudas a llevar esta palabra de libertad a más personas que viven esclavas de la ansiedad. Y si ya eres parte de nuestra comunidad, déjame saber en los comentarios si este tema te está ayudando a ver tu situación con nuevos ojos. Ahora, hablemos de la mecánica de la entrega. ¿Cómo se hace esto en la vida real? Porque suena muy bonito decir, se lo entrego a Dios. Pero, ¿cómo se ve eso un martes por la tarde cuando recibes una mala noticia? El proceso de entrega tiene pasos prácticos según la Biblia. Primero, debes identificar lo que no puedes controlar. Tienes que ser brutalmente honesto contigo mismo. Haz una lista. ¿Puedes controlar la economía mundial? No. ¿Puedes controlar las decisiones de tu jefe? No. ¿Puedes controlar el clima? No. Entonces, ¿por qué cargas con eso? Jesús dijo en Mateo 6:27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? El afán es inútil. Es como una mecedora. Te mantiene en movimiento, pero no te lleva a ninguna parte. Segundo, debes transferir la propiedad del problema. Esto se hace en oración, pero es una oración específica. No es una oración de queja, es una oración de transferencia legal. Tienes que ir delante de Dios y decir, Señor, este problema con la deuda, este diagnóstico médico, este conflicto familiar, te lo traspaso a ti. Te cedo los derechos de autor de la solución. Renuncio a mi derecho de decidir cómo y cuándo se debe resolver.
te firmo el cheque en blanco de mi confianza. Esto es lo que hizo el rey Ezequías cuando recibió una carta de amenaza del ejército asirio. Fue al templo, extendió la carta delante de Jehová y dijo: «Mira, Señor, lo que dicen». No intentó pelear solo, puso la amenaza en el escritorio de Dios. Tercero, y este es el paso más difícil, debes rechazar retomar la carga. 1 Pedro 5:7 dice, echando. Es una acción continua, porque te garantizo algo. 5 minutos después de orar y entregarle el problema a Dios, el enemigo te va a enviar un pensamiento de duda. Te va a decir, ¿y si Dios no contesta? ¿Y si pasa lo peor? En ese momento sientes la tentación de correr, agarrar la mochila de nuevo y ponértela en la espalda. Ahí es donde se pelea la buena batalla de la fe. Tienes que responderle a ese pensamiento. No, ese problema ya no es mío, es de Dios. Yo ya no tengo autoridad para preocuparme por eso porque ya no está bajo mi jurisdicción. Imagina que tienes una casa y se la vendes a alguien. Si a la semana siguiente se rompe una tubería, ¿te preocupas tú? No, porque ya no es tu casa, es problema del nuevo dueño. Cuando le entregas tu vida a Cristo, cuando le entregas tus problemas, Él es el nuevo dueño. Deja que el dueño se encargue de las reparaciones. Tu trabajo es confiar y obedecer las instrucciones que Él te dé. Hay un temor profundo que debemos abordar, el miedo a que Dios no haga lo que nosotros queremos. Muchos no entregan el control porque, en el fondo, creen que saben mejor que Dios lo que les conviene. Pensamos, Dios, te entrego mi vida sentimental, pero por favor que sea con esta persona específica. Eso no es entrega, eso es intentar manipular a Dios. La entrega absoluta dice, Señor, quiero casarme, pero te entrego este deseo. Si es con esta persona, amén. Si es con otra, amén. Y si tu plan es que permanezca soltero un tiempo más para un propósito mayor, amén. Eso es libertad. Eso es poder. Fíjate en la historia de Sadrach, Mesach y Abed-nego en Daniel 3. El rey Nabucodonosor amenazó con echarlos al horno de fuego si no adoraban su estatua. Ellos tenían el control de salvar sus vidas, solo tenían que arrodillarse. Pero decidieron entregar absolutamente todo en las manos de Dios, incluso su integridad física. Su respuesta al rey es la definición máxima de fe. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Y si no. Esas 3 palabras son la prueba de fuego de tu entrega. Ellos decían, Dios puede salvarnos. Pero incluso si Él decide no salvarnos del fuego, igual confiamos en Él. Eso es fe inquebrantable. ¿Y qué pasó? Fueron lanzados al fuego. A veces Dios permite que llegues al fuego, pero cuando cayeron en el horno, no se quemaron. Lo único que el fuego quemó fueron las ataduras que llevaban en las manos y los pies. Y el rey vio a 4 hombres paseando en el fuego, y el cuarto era semejante al Hijo de los dioses. Cuando entregas todo, incluso cuando pasas por el fuego, descubres que no estás solo. Descubres que el fuego de la prueba no es para destruirte, sino para quemar tus ataduras y revelar la presencia de Cristo en tu vida. Si ellos hubieran intentado salvarse a sí mismos, habrían perdido la oportunidad de ver la gloria de Dios manifestada en medio de las llamas. ¿Qué pasaría si hoy entregaras tu salud? ¿Qué pasaría si dejaras de googlear síntomas cada 5 minutos y dijeras, Señor, mi cuerpo es templo de tu espíritu, hago lo natural, ir al médico, comer bien, pero el resultado final es tuyo? Sentirías una paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz de la que habla Filipenses 4:7. Esa paz no es la ausencia de problemas, es la certeza de la presencia de Dios en medio de los problemas. Hermano, hermana, el diablo quiere que vivas cargado, quiere que vivas agobiado,
porque un cristiano agobiado es un cristiano inefectivo. Si estás gastando toda tu energía mental preocupándote por el mañana, no tienes energía para orar hoy, no tienes fuerza para amar a tu prójimo hoy, no tienes claridad para escuchar la voz de Dios hoy. La preocupación es un ladrón que te roba el presente. Pero hoy el Espíritu Santo te está haciendo una invitación, te está invitando a la vida ligera. Jesús dijo en Mateo 11:28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Él no dijo, «Yo os daré más trabajo». Dijo, «descansar». Pero para recibir ese descanso, tienes que ir a Él y soltar la carga. Tienes que cambiar tu yugo pesado por su yugo fácil. Te propongo un desafío espiritual para esta semana. Cada vez que sientas esa punzada de ansiedad en el estómago, cada vez que un pensamiento catastrófico cruce tu mente, detente. Di en voz alta, «Me niego a cargar esto. Dios, te lo entrego. Es tuyo». Visualiza cómo se lo das. Y luego empieza a darle gracias. La gratitud es el sello de la fe. No puedes preocuparte y agradecer al mismo tiempo. Agradece por lo que Él va a hacer. Agradece porque Él es fiel. Agradece porque Él tiene el control. Ya no eres un esclavo del miedo. Ya no eres un huérfano que tiene que defenderse solo en un mundo hostil. Eres un hijo, eres una hija del Rey del universo. Tu Padre es dueño de todo. ¿Por qué vives como si fueras un mendigo espiritual? Levanta tu cabeza, suelta esas maletas viejas, vístete de la armadura de la fe. Lo que Dios tiene preparado para aquellos que confían en Él es infinitamente mayor que cualquier cosa que tú puedas planear o controlar con tus propias fuerzas. Hoy es el día de decidir. No mañana, no cuando las cosas mejoren, ahora, en medio de la tormenta suelta el timón. Deja que el capitán de la huestes tome el mando. Te prometo, por la autoridad de la palabra de Dios, que llegarás a puerto seguro. No porque el mar esté calmado, sino porque el capitán es infalible. Hermano, hermana, si este mensaje te habló al corazón y aprendiste algo nuevo sobre el poder de la entrega total, te invito a suscribirte al canal, dejar un me gusta y compartir este video con alguien que lo necesite desesperadamente. Quizás tienes un amigo o familiar que está siendo aplastado por la ansiedad. Este mensaje puede ser la llave de su libertad. Así juntos, hacemos que más personas encuentren la paz que solo Cristo puede dar y aprendan a descansar en sus manos poderosas. Dios te bendiga grandemente.